Pues sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a compartir hoy la palabra. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar las enseñanzas bíblicas en el tema que estamos cerrando el día de hoy, que va a ser el tema número 17 de la serie Vida Cristiana, Mito o Realidad. Y vamos a decir que el tema se va a llamar simplemente Hablemos de Santidad. Como una conversación, no vamos a profundizar sobre temas escatológicos muy profundos, ni vamos a profundizar sobre situaciones de santidad muy profundas. Simplemente lo que queremos es cerrar las 16 anteriores enseñanzas que hemos tenido y que nos pueda llevar al final de lo que siempre la palabra de Dios nos está tratando de comunicar, que debemos de estar en santidad o viviendo una vida santa. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y necesitamos la fe, ¿verdad? La fe para que obviamente podamos alcanzar el conocer que Dios vive en nosotros. Así que vamos a partir de la porción bíblica que elegimos el día de hoy, que es la primera de Pedro. Vamos a ir al capítulo 1, versículos del 13 al 16. Si gustan acompañarme, por favor. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y obviamente podemos remitirnos a Levítico, capítulo 18 y 19, para ver todos los elementos de la santidad que Dios le permitía, o más bien le pedía que tuviera Israel. En este momento estamos hablando ya de la palabra revelada, estamos hablando de lo que Pedro nos está diciendo, que simplemente tenemos que seguir un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? El de Cristo. Y dice también muy claramente que nosotros no podemos decir que si somos sabios, también somos ignorantes. Entonces aquí Pedro hace un juego de palabras muy interesantes porque dice como hijos obedientes. Quiere decir que podemos ser hijos desobedientes, ¿verdad? Y hace otro juego de palabras con los deseos que tenías antes, pero ahora no son los deseos de antes, sino son los deseos de ahora. Los deseos de antes son los materiales, los deseos de ahora son los espirituales. Y vean el juego de palabras que vuelve a hacer otra vez Pedro cuando dice, cuando Cristo sea manifestado. Quiere decir que Pedro nos está diciendo, Cristo ya se manifestó, pero se va a volver a manifestar. Entonces, cuando Cristo se vuelva a manifestar, ¿cómo nos tiene que encontrar a nosotros? Viviendo en santidad, permaneciendo en su ejemplo, teniendo pensamientos santos, corazones santos, comportamientos santos y obviamente juicios santos. Y vamos a recordar que la vida del cristiano debe de guiarse en justicia, misericordia y obviamente estar rendido a nuestro Padre Celestial. Así que si nosotros damos cuenta de lo que está diciendo aquí, los paralelos que está hablando Pedro, dice, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Y si usted recuerda la palabra profética, ahí también en Levítico usted va a encontrar que dice, yo Jehová. Yo Jehová les ordeno, yo Jehová les comando. Y en varios versículos bíblicos nos va a hablar de santidad, desde la forma de comer hasta la forma de vestir. Pero aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el problema. Así que vamos a tener que entender realmente, después de todas estas 16 conversaciones y estudios que hemos tenido, le voy a preguntar, ¿usted ya entendió qué es santidad? Porque si usted ya entendió qué es santidad, entonces a hoy va a ser muy sencillo poder guiarnos. Pero si no ha entendido qué es santidad, tenemos que pensar muy claramente en las palabras que Pedro nos dice, no seamos hijos desobedientes. ¿Escuche? No seamos, ¿qué? Hijos desobedientes. No debemos de conformarnos a este mundo y debemos de cambiar nuestra manera, no solamente de pensar, sino actuar. Y no debemos de seguir las pautas de este mundo, sino debemos de seguir las pautas del mundo espiritual. Entonces ya de antemano empezamos con un concepto muy importante que usted tiene que poner en su corazón. ¿Hablamos de qué? Que lo espiritual se acomoda a lo espiritual.
Así que lo material se acomoda a lo material, pero lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Entonces, si usted está hablando de santidad, quiere decir que usted está hablando de cómo la espiritualidad de Dios se manifiesta en su vida. Y esta es la gran pregunta. ¿Dios se está manifestando en nuestras vidas? ¿Qué le parece si oramos? Gracias, Señor Padre Celestial. Sabemos que sin santidad no te podemos ver, Señor. Sabemos que sin nuevo nacimiento no tenemos la posibilidad de ir al reino de los cielos. Sabemos que si no somos pobres y humildes, tampoco podemos verte, Señor. Pero no es por obras nuestra salvación, sino es por la gracia que tú nos has dado a través de la fe. Gracias por enviar a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha redimido y nos ha puesto en la garantía de que podemos tener un boleto de estar contigo, Señor. Tenemos nuestro boleto en la mano, Señor. Danos esa confianza de que podemos vivir conforme tú nos lo pides. No es nada difícil, Señor, si tú estás con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos a continuar en este camino durante este trecho. Que vayamos por esa puerta angosta que tú nos has designado, Señor, pero siempre agarrados de tu mano. Muéstranos la senda, Señor. Tú eres el guía. Que podamos permanecer en tus pasos, Cristo Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado. Te pido por cada uno de nosotros para que nosotros no elijamos por lo material, no elijamos por la soberbia, mucho menos elijamos los caminos de este mundo, sino que te elijamos siempre a ti, aun cuando estemos caminando en este mundo. Como dice tu palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Haznos entender que solamente estamos aquí de paso y que la verdadera redención y el lugar donde vamos a estar permanente no es aquí, Señor. No hagamos entender nosotros que el ser santo es por nuestras obras, sino son por las obras que tú haces en nosotros y especialmente el de la transformación de nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender cada una de tus palabras. Ayúdanos a entender cada uno de tus razonamientos, Padre Celestial, porque son celestiales, son difíciles de alcanzar. Ayúdanos, Señor, a que tengamos esa sabiduría que viene de lo alto para que podamos expandirnos nosotros también en conocimiento y podamos llegar a un momento también de explicación de tus textos para ponerlo en nuestro corazón, ponerlos en nuestras manos y llevarlo en nuestras frentes. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los presentes y por los que van a escuchar posteriormente que la bendición venga de lo alto para ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Permítanme iniciar con este pensamiento. Estar en Cristo es la fuente de la vida cristiana. Ser como Cristo es la suma de su excelencia. Estar con Cristo es la plenitud de gozo. Que Cristo, a través de su Espíritu Santo, viva en nosotros, eso es santidad. Que Cristo, que vive en nuestro corazón, a través de su Espíritu Santo, eso es santidad. ¿Por qué se quedan tan serios? Bueno, entonces quiere decir que cualquier obra de nosotros, de nuestras manos, si Cristo no está presente en nuestra vida, probablemente la estamos haciendo por cualquier cosa, menos por santidad. Ahorita vamos a explicar. Permítame entonces darle este pensamiento, antes de que todo pase. Si usted le dicen que usted puede comprar la cadena de oro más cara del mundo y tiene el dinero, ¿la compraría? Probablemente sí. Quizás usted aspira a tener el mejor carro, probablemente una residencia muy grande, probablemente tener un trabajo mucho mejor. ¿Por qué no tener un paquete de vacaciones? ¿Por qué no poder ir a los mejores parques de diversión? ¿Por qué no ir a las mejores universidades? Esa es una aspiración natural de nuestra carne. Ahora le quiero preguntar, ¿qué pasa cuando usted le dice a la persona, ¿quiere ser salvo? Que ese es lo más grande que pudiéramos aspirar todos y resulta que muchas de las personas van a rechazar nuestra oferta. No van a querer ser salvos. Pero ahora si te pregunto a ti, que eres cristiano, que has conocido del Señor, ¿por qué no quieres vivir en santidad? ¿Cuál es el problema de que la mayor manifestación de un cristiano no la quieras tú manifestar? Es más, déjame decirte que muchas veces incluso el ser santo
o el buscar la santidad de Dios significa que tú eres un religioso y tú estás cometiendo un crimen ante los demás cristianos por querer ser santo, por querer seguir los caminos de Dios. Y te van a calificar como el santucho, te van a calificar como el religioso, pero nunca se dan cuenta que la mayor manifestación que puede tener una persona y el tesoro más grande que puede desarrollar un verdadero creyente es seguir los pasos de Jesucristo en santidad. Quiero preguntarte entonces, si Dios habita en ti. Porque si Dios habita en ti, entonces entiendes que no es el problema lo que haces, sino el problema son tus decisiones. Escuche. Debemos de empezar entonces diciendo que nada es santo sin la presencia activa de Dios en tu vida. Y sin la presencia activa de Dios en tu vida, tú puedes criticar a quien quieras. Puedes hablar mal de quien quieras. Puedes hacer conversaciones incorrectas con quien tú quieras. Puedes cantar todos los cantos que quieras y finalmente salir con un corazón no redimido de la iglesia. Escuche lo que le estoy diciendo. La santidad está íntimamente relacionado con la presencia de Dios. ¿Me está escuchando? La santidad está íntimamente relacionado con la presencia de Dios. Por ejemplo, en el encuentro de Dios con Moisés, posiblemente Moisés transitó por las tierras por muchos años. Usted sabe que Moisés estuvo 40 años trabajando en esos campos, llevando las ovejitas de su suegro Yetro, les estuvo dando de comida. Probablemente pasó, 100, 200, 300 veces por los mismos lugares. Lo que quiere decir que algún día tuvo que haber pasado por un momento excepcional donde él va a encontrarse con un gran milagro. ¿Y el gran milagro cuál es? Se presenta una zarza ardiente. Y a él le llama la atención. Y en esa zarza ardiente, ¿qué es lo que pasa? Dios empieza a hablar a través de su ángel, dice, a través del ángel de Jehová. Vaya conmigo a Éxodo 3, versículo 4 al 5, y vamos a ver lo importante de esto. Viendo Jehová, fíjense, viendo Jehová, ¿quién? Jehová. Que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, note que repite 2 veces el nombre, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si podemos sacar la primera conclusión de lo que yo estoy hablando con usted, se podrá dar cuenta que Moisés quizás pasó por esas tierras muchas veces, y la tierra no es considerada santa, ¿verdad? Pero con la presencia de Dios, con la presencia de Jehová, entonces dice, esta tierra es santa. Ok, entonces empezamos con el primer ingrediente de la santidad. Si la presencia de Dios no está ahí, entonces no es santidad. Mucha gente tiene monitos, veladoras, etc. Tiene muchas cosas, cuadros, de hecho fetiches. Y dicen, esto es santificado para Dios. Esto es separado para Dios. Pero con esta experiencia sabemos y podemos confirmar que si la presencia de Dios no está, entonces realmente no es santo. Voy a confirmar nuevamente. No podemos hablar de santidad si la presencia de Dios no está en el lugar o en la persona. Escúcheme. No podemos hablar de santidad si la presencia de Dios no está en el objeto o en la persona. La palabra santo, como ustedes saben, deriva del hebreo que se llama la palabra kadosh, que significa literalmente santo, sagrado y consagrado. Debido a la construcción del tabernáculo y del templo, la palabra santo tuvo una ligera modificación y con ella tuvo una aplicación diferente. Sígame, por favor. Ahora se dice que santo es todo lo separado, consagrado o dedicado a Dios. Con esto se llevan a muchas cosas. Por ejemplo, se dice la tierra santa, Jerusalén es santo, el templo es santo, las vasijas son santas, los tabernáculos santos, las personas que ministran son santas.
Los sacrificios dedicados a Dios son santos. Y entonces todo lo que yo separo a Dios hasta hoy en la actualidad se entiende como que eso es lo que es santo. Si yo dedico un reloj a Dios y digo este reloj es el que voy a usar, entonces es santo. Si yo dedico un traje a Dios y digo este traje lo voy a utilizar para ministrar, entonces ese traje es santo. Pero si usted se está dando cuenta, estamos aplicándolo solamente a cosas materiales y lo más importante no lo estamos haciendo. Estamos acomodando lo material a lo material. O es que esta persona se va a dedicar y ya la ungimos. El otro día estaba viendo un programa que me dio mucho dolor. A una niña chiquita la estaban supuestamente ungiendo porque iba a ser profeta. Y entonces ya iba a ser la santa de Dios. Por favor, son cosas que no tienen sentido. Usted busque en la Biblia a ver cuándo se ungieron niños para que dieran un servicio y usted no va a encontrar eso. Desafortunadamente estamos cuajando cosas que no van. Estamos queriendo forzar cosas que no son. Que son de acuerdo a otras religiones, pero no de acuerdo al cristianismo real. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces, ahora usted puede hacer santo de lo que usted quiera. En una iglesia que estábamos nosotros, decían, este es el lugar donde los levitas trabajan, por lo tanto, todos los instrumentos son santos, son separados para Dios, así que nadie puede tocar esos instrumentos más que los levitas. Medio raro, ¿no? Número uno, somos cristianos. El Antiguo Testamento es sombra. Entonces, de lo que ha de venir. ¿Quiere decir que son levitas ustedes, descendientes de Leví, son sacerdotes? No, no lo son. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Por qué dicen que nadie puede tocar los instrumentos? ¿Por qué esos instrumentos están santificados a Jehová? ¿Perdón? ¿Se dan cuenta cómo el precio que pagamos por una mala interpretación? La pregunta es, en ese altar, con esos 20 instrumentos, con esos 20 cantantes, aunque sea uno solo, realmente está practicando la santidad Jehová, la santidad Dios, que realmente esté el Espíritu Santo de Dios viviendo y activo en él o en ella. No sé, usted pregúnteselo. Porque ahora las manifestaciones del Espíritu parece ser que son obras de teatro. Nos tiramos al suelo, brincamos, nos levantamos, nos echamos el silbido para atrás, soplamos supuestamente para que se reciba el Espíritu Santo porque ya nos creemos Cristo, ¿verdad? Como Cristo sopló, pues nosotros también soplamos. Y bueno, se me hace que no eres Cristo, ¿no? Se me hace que te falta mucho para ser Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Yo me siento tan santo y tan santificado. Es más, lo decimos ahora de una manera diferente. Tengo una gran unción. Estoy ungido. Y como yo tengo la unción, puedo transmitir mi unción a alguien más. Es más, puedo transferir como Moisés lo hizo con sus manos. Pero acuérdate que a Moisés se le dio la instrucción a través de Dios de que le pusiera las manos a Josué y transmitiera. O sea, no fue una iniciativa de Moisés. Fue una iniciativa de Dios que le dijo cómo lo hiciera. Es decir, Dios sabía lo que estaba haciendo. Moisés únicamente siguió instrucciones. Yo no sé si Dios habló contigo y te dijo, pásale la unción. Y ahora, si le pasas la unción, te recuerdo que Moisés se murió y que el que siguió camino de Israel para su salvación a la nueva tierra se llamó Josué. Y ahí ya no llegó Moisés. No sé si te pasa eso y quieras tú pasar con eso. No lo sé. O sea, tú pregúntalo. Pero resulta entonces, ¿cuál es tu santidad? O sea, el hacer espectáculo es santidad. No. La santidad se acomoda a lo espiritual. Y es como a la luz eléctrica. Posiblemente están todos los cables. Tú no vas a ver cuándo se prende y cuándo se apaga. Porque es una negociación que está entre la persona y Dios y la persona. Muy personal. Así que tus oraciones pueden ser totalmente santificadas. Tu lectura de Biblia totalmente santificado. Y probablemente lo que muchos hacen en los altares no es nada santificado. Aun si tengan millones de personas escuchándoles. Lo que sale de sus bocas realmente no es santo más que lo que es la palabra de Dios. Con esta aplicación, usted se va a dar cuenta entonces que hay un deseo infinito del hombre de aparentar que tiene mucha fe y que la presencia de Dios está en él, en cada acción y en cada momento de lo que hace. Pero lamentablemente, muchas de las cosas que hace solamente son espectáculos baratos para atraer a otra gente. Alguien me decía en la mañana, es que lo que más me duele
Es que ahora no puedo ir a danzar y a brincar a la iglesia y dar la manifestación de Dios. ¿Perdón? La manifestación de Dios es todos los días. Contigo y Él. De Él, contigo y de ti hacia el prójimo. No necesitas un lugar para ir a brincar, danzar, aventarte al suelo, vuelvo a repetir, con todo respeto del mundo. Con todo respeto del mundo. Para decir que tienes algo que manifieste el poder de Dios. Que el poder de Dios se manifieste en ti cuando realmente Dios te necesita para hacer una tarea. Apartaos entonces es el concepto real de la santidad, pero apartaos por medio de la presencia de Dios, porque Dios te llamó, escucha, porque Dios te llamó y porque Dios está presente en ti. Podemos llegar entonces a esta pequeña conclusión. Donde está Dios, su presencia santifica, su presencia juzga. Sin su presencia de Dios, todo es profano. Sí, por muy religioso que me lo pongas, por muy bonito que me lo pongas, por mucha oración que hagas, si la presencia de Dios no está ahí, todo lo que tú hagas es profano. Dios no está recibiendo tu sacrificio. Dios no está recibiendo tu ofrenda. Y lo que es peor, se está alejando de ti porque tú eres un mentiroso o eres una mentirosa que está tratando de asimilarse a Dios cuando la realidad es que tú no conoces a Dios y nunca has nacido de nuevo. La santidad es la máxima bondad de Dios. Es algo que todo el cristiano tendría que estar ansiando. Todo cristiano quisiera ver la bondad del Dios viviente experimentándola en su vida. Y déjame decirte que no estamos hablando de la santidad de Dios en sí, sino lo que estamos hablando es de la vida cristiana, mito o realidad. Si tu vida cristiana es material, es un mito. Si tu vida cristiana realmente es guiada por la espiritualidad de Dios, entonces estamos hablando de ¿qué? De que el amor de Dios, el amor de Cristo está manifestado en tu vida. Esto quiere decir que estás llevando una vida realmente santa. No voy a abordar la santidad de Dios en este momento, porque todos sabemos que la santidad de Dios es siempre moral, ética, está relacionada con el amor y nunca falla, pero la que sí falla es la de nosotros. Así que vamos a ir viendo 7 puntos en general. De una manera, como les dije al principio, no vamos a tratar de abordar cada punto porque cada punto sería una enseñanza. Pero sí los aspectos generales nada más para que nos cierren todo lo que hemos aprendido a través de estas 16 semanas. El primer punto, el llamado a la santidad es una iniciativa divina. El llamado a la santidad es una iniciativa divina. Esto es parte del amor de Dios. Él quiere sacarnos de la condición de pecado y del lugar donde estábamos. Y Dios ejecuta su obra en el creyente para que el creyente a través de Cristo pueda volver a restablecer su relación con Él. Cuando el Señor nos llama a la santidad, entonces, fíjense bien, cuando el Señor nos llama a la santidad, entonces somos apartados por Dios. Entienda lo que le estoy diciendo, somos apartados por Dios, no apartados por nosotros. ¿Se fija la diferencia? O sea, Dios nos aparta para Él. Y entonces somos apartados para Dios, pero tenemos que garantizar que la presencia de Dios siempre esté en nosotros. ¿Escuché? La presencia de Dios debe de estar con nosotros. Ahora, ¿vio la diferencia? Una cosa es que yo diga, yo me voy a apartar para Dios, para servirle, y otra cosa es que diga Dios, ven, porque yo te estoy apartando a mi servicio. Podemos verlo en diferentes ejemplos, en Samuel, en Elías, en Eliseo, etc. Es más, en los mismos apóstoles. ¿Quién fue por los apóstoles? Jesús, ¿verdad? ¿Quién los seleccionó? Jesús. ¿De qué manera? Pues como Él quiso. Él agarró a quien Él quiso. Y ninguno dijo que no, ¿verdad? Pero fueron seleccionados ¿por quién? Por Dios. Y podemos ver que los dos primeros, tanto Andrés como Pedro, estaban pescando. Y Jesús les dijo, ven y síganme. Yo los haré pescadores de hombres. Así que, ¿quién los apartó para el servicio de Dios? Dios.
Entonces, esto es a veces lo que tenemos que entender. No eres tú el que se aparta para Dios, sino que Dios te aparta para que tú le sirvas. Pero tú tienes que entender que vas a ser apartado para Dios. ¿Se entiende la diferencia? La pregunta es, ¿son muchos los llamados, pocos los elegidos? Y como son muchos los llamados y pocos los elegidos, entonces no sabemos si nosotros somos nada más de los llamados o también somos llamados y elegidos. Así que podemos entender desde un punto de vista general de la teología que la primera etapa de la santidad se llama posicional. La primera etapa es la santidad posicional. Y en esta etapa el creyente debe reconocer que la santidad es una soberanía de Dios. De lo que estamos hablando es de la soberanía de Dios. No es una decisión del creyente. Nosotros no nos apartamos por nosotros mismos. Es un principio que Dios es quien elige que nosotros pongamos en nuestro corazón el que podamos separarnos. Es Dios el que nos aparta para su obra. Y déjenme ser reiterativo en esto. Si Dios no te ha apartado para su obra, te vas a cansar. Ya no vas a querer seguir. Dios nos da la posición de santos para Él. Dios nos rescata. Dios nos da la posición de santo para Él. Dios nos rescata. Por eso dice la palabra de Dios, ¿son los santos de quién? Del Señor. ¿Los santos de quién? Del Señor. Wow. La segunda etapa es la iniciativa o responsabilidad del creyente. La fe del creyente entonces va a establecer y reflejar un comportamiento diario, siguiendo obviamente las instrucciones bíblicas. Todas las prioridades del creyente, ¿cuáles son? Tomar las decisiones y apegarse a las condiciones espirituales y no a las condiciones materiales. En esta etapa entonces los creyentes no tienen más que un beneficio central. ¿Cuál cree que es usted? La responsabilidad de hacer lo establecido por Dios, seguir sus mandamientos, estatutos, ordenanzas, para vivir de acuerdo a la manera que Dios lo está pidiendo. Y ahora le voy a decir, si usted se da dando cuenta, ya no estamos peleando si usted tiene un tatuaje, si usted se viste de traje, si usted se pone corbata, si usted se pone zapatos, si usted tiene vestido de gala. No, ya no estamos diciendo eso. Estamos diciendo si usted está vestido de Cristo. Si usted está vestida de Cristo. Y no solamente eso, que el Espíritu Santo de Dios esté morando en usted. Entonces ahora sí, lo que haga, ¿lo hacemos en qué? En santidad. Entonces todo creyente va a tener la posibilidad de la elección. Leamos en 1 Corintios 6, versículo 12, lo que dice el apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora, voy a volverlo a leer para que sea clarito y que no estemos en ningún error. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo es muy hermoso debido a que determina la total elección del ser humano en relación a su selección. ¿Queda claro lo que dice el versículo? Todo me es lícito. Note que hasta la maldad es lícita. La mentira, la soberbia, el enojo, la frustración, la depresión, la ansiedad, el miedo, todo es lícito. Usted puede elegirlo. Pero igual también es lícito la santidad, la verdad, el caminar con Dios, el llevar sus mandamientos, el tener sus ordenanzas, el trabajar para las cosas que Dios nos dice. También eso me es lícito. Pablo lo que está diciendo es, de parte de Dios nada me es prohibido porque es mi conciencia la que tiene que elegir. No, pido a Dios de su santidad para que yo elija en santidad. Porque créame que como seres humanos vamos a elegir todas las cosas que no nos convienen. Hay muchas cosas que nos van a gustar que queremos seguir haciéndolas y que queremos seguir trabajando en ellas. Hay gente que me dice, es bien difícil dejar las malas palabras. Sí, necesitas del Espíritu de Dios y necesitas de Cristo para que eso ocurra.
Ese cambio en tu boca solamente lo puede producir el Señor. Es súper difícil dejar las mentiras. Sí, necesitamos del Señor para dejar las mentiras. Es súper difícil dejar la codicia, especialmente el practicar el perdón. Necesitamos de Cristo para que nos dé paz en el corazón, porque dice que la paz que nos dará, ¿qué? También santidad. Tenemos que ir practicando lo santo en la paz. Necesitamos de Cristo para practicar la santidad. La pregunta es si Cristo mora en nosotros. Como se da cuenta, este versículo es muy hermoso y se lo estoy predicando de una manera diferente. Se lo estoy explicando de una manera diferente. Usted puede elegir lo que usted quiera, pero usted va a elegir lo espiritual si Cristo está en usted. Si el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Pero si el Espíritu Santo de Dios no mora en usted, usted está abriendo la puerta, como le dijo Dios a Caín, no abras la puerta porque en el momento en que abras la puerta, tú vas a ser el gobernador del pecado. Imagínense qué potencia tenemos nosotros en relación al pecado. Aquí por eso dice Pablo, no te preocupes, te es lícito pecar, pero no te es lícito hacerlo si tú tienes una conciencia ¿qué? Espiritual y estás guiado por Dios. Vamos al punto número 2. El creyente es responsable de caminar en santidad. Voy a hacerle la pregunta directa. ¿El creyente tiene alguna responsabilidad de vivir en santidad? Obviamente que la respuesta es sí. La fe del creyente debe estar en concordancia con el plan divino, asumiendo la responsabilidad que esto conlleva. Debemos de garantizar que nuestra vida está conforme a los planes de Dios. Estas son algunas decisiones que tiene que tomar el creyente que está viviendo en santidad. Escuche, el creyente tiene que tener un cambio de naturaleza. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No me puedes decir que si tienes una nueva naturaleza, sigues teniendo las cosas viejas. Hay gente que dice, espérate, es que es muy poquito y poco a poco tú vas a ir cambiando. No, date cuenta, date tiempo, porque Dios te va a ir cambiando con el tiempo. Bueno, si eres creyente de Dios, nacido de nuevo, Dios te va a cambiar y no con el tiempo. ¿Te va a cambiar cómo? Inmediatamente, porque te va a dar una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es espiritual. ¿Naturaleza qué? Espiritual. Punto 2. Debe ir abandonando su apego al pecado. Sí, oye. Si Cristo está viviendo en ti, ¿cómo puedes decir que estás viviendo en el pecado? Si Él fue el que hizo todas las leyes y cumplió con todas las ordenanzas. Y dice la palabra de Dios que nunca vio pecado. Entonces, ¿cómo es posible que digas que Cristo vive en ti y tú mismo digas, no, es que no me puedo abandonar del pecado? El pecado es más fuerte que yo. Si el pecado es más fuerte que tú, necesitas nacer de nuevo para que Cristo empiece a trabajar contigo. No significa que no vamos a pecar, pero la necesidad del pecado se va a hacer a un lado. La mujer adúltera, Jesucristo le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno está aquí, Señor, todos se han ido. Jesús le dice, ni yo te acuso, vete. ¿Y qué es la respuesta? No, no es la respuesta, es una afirmación. No peques más. Qué duro es Jesús con la mujer adúltera. ¿Y por qué todos los deja pecar, nomás a ella no? Bueno, tenemos también al paralítico de Betesda, ¿no? Que está ahí en la piscina buscando, tratar de ganarles a todos, no puede. Cada vez que baja el ángel, todos le ganan. Se pone enfrente de Jesús de él. Como les he dicho, nunca pudo darse cuenta que Cristo estaba enfrente de él porque no estaba buscando a Cristo. Estaba buscando la sanación. Ojo, no estoy criticando a nadie. Mucha gente va a la iglesia, ¿por qué? Porque está buscando la sanación, no está buscando a Dios, no está buscando encontrarse o tener un encuentro íntimo con Dios. Tremendo. Jesús lo sana, ni siquiera se da cuenta quién lo sana. Pero le dice, vete y no peques más. Se lo encuentra después por ahí, yo creo que el hermoso, porque se lo encuentra en el templo. Y dice la palabra de Dios que les dice, este es el que me sanó. Y Jesús les dice, sí, yo fui. Pero ¿qué le dice? No peques más porque cosas peores te pueden venir. Quiere decir que el pecado realmente es algo que Dios puede ayudarnos a manejar. Claro, no vamos a terminar con el pecado porque estamos en una naturaleza caída. Por eso la misma palabra de Dios dice que todo aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Tenemos que abandonarnos del pecado
que es diferente a que vamos a dejar de pecar. O sea, sabemos dónde está el pecado, pero ¿qué decimos? Prefiero dejarlo guardado a ir por él. Sé dónde está el coraje. Sé dónde está el desquite. Sé dónde está la venganza. Pero ¿qué hago? Lo guardo mejor. Lo guardo. Y le digo, Señor, ayúdame a sanar esas cosas que yo no puedo. Dejar los placeres de este mundo. Wow, qué difícil, ¿no? Y yo lo veo en algunas religiones que todavía siguen bailando, bachata, no sé qué tantas cosas. Siguen siendo totalmente mundanos. Pero ellos dicen que están santificados porque hacen la obra de Dios. Pero siguen trabajando con las cosas del mundo. No vamos a decir que es pecado bailar. Bueno, depende cómo uses tu cuerpo. Yo pienso que cuando danzamos al Señor, danzamos diferente que bailar con una persona. Diferente, para mí. Cantar, dice Pablo, no hay problema, háganlo con salmos, con himnos, con rogativas. Hay fiestas que he ido yo de ciertas religiones que pues se cantan los signos del mundo, ¿no? De los artistas del mundo. Y las canciones salen a todo pulmón. Especialmente aquellas que son tradicionales y con mariachi como en mi tierra. Y viene y el ajúa y ay, ay, ay. Y dices tú, y son transformados. Y supuestamente son los más santos. Ahora me imagino los que no son santos. Usted piénselo. Dice que entonces nosotros, si realmente estamos tratando de vivir en santidad, debemos de vincularnos a un plan divino. ¿Y el plan divino de Dios cuál es? Que le sirvamos en pureza. Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero que nuestro corazón esté designado a tener pureza. Pero lo más importante, mi hermano, entonces quizás hoy te estás dando cuenta, hermana, que probablemente no has nacido de nuevo. Necesitas el nacimiento para que el Espíritu Santo venga a ti, pueda ser sellado y puedas tener todos sus beneficios de ser un ciudadano celestial. ¿A poco usted no quiere ser un ciudadano celestial? Conectemos las escrituras de dos de los grandes apóstoles. Y nos dice Pedro que debemos de desechar ¿qué? La malicia. Desecha la malicia. Y luego Pablo dice, despójense del viejo hombre. Fórmula para la santidad. Desecha el viejo hombre y termina ¿con qué? Con la malicia. ¿Hay una responsabilidad del ser humano? Sí, nacer de nuevo. Entrar en el proceso de regeneración. Vincularte al plan divino. Esperar en las promesas de Dios e ir en fe haciendo tu nueva vida material. Ahora sí, ¿por qué vida material? Porque ahora vas a estar en este mundo, pero ya no vas a ver las cosas de este mundo como esenciales, sino solamente como vehículos que tú requieres en este mundo para llegar en el mundo venidero con nuestro Señor. Esta es una responsabilidad delegada completamente por Dios. Esta es una reflexión profunda que debemos hacer nosotros. La libertad y la gracia que Dios nos otorga no es para mi propia voluntad, sino para someter en obediencia los caminos que Dios marca. Ejemplo. Había un gran arce y el arce tenía unos grandes cuernos. Obviamente sus cuernos se los veían maravillosos. Con eso podía derribar a cualquier rival. Pero tuvo un problema. Sus cuernos se enredaban entre los árboles. Entonces decidió la gran idea de quebrar las plantas y los árboles que de alguna manera le estorbaran en el camino. Porque él tenía que lucir sus grandes cuernos. Así que empezó a masticar las ramas, empezó a quebrar las ramas y era un gran bosque. Cuando un arce viejo lo vio, le dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, todas estas ramas, lo único que están haciendo es no dejarme correr con libertad. Entonces, con mis propias herramientas, fíjense bien, con mis propias herramientas personales, materiales, me quiero abrir camino en este mundo, ¿para qué? Para que yo luzca. No quiero a veces lucir la santidad de Dios. Quiero ser el mejor predicador, el mejor profeta, el ser visto en la televisión.
Si ponemos esta metáfora en la Biblia que considera que los seres humanos también podemos ser una parte de como árboles, ¿no? Como árboles plantados, dice la palabra de Dios. Imagínese que usted encuentre una maceta y diga, esa maceta es mi padre. Y no se mueve de ahí. O encuentres una enredadera y esa enredadera sea mi comadre, mi cuñada. Que usted encuentre un árbol a la mitad de usted y sea su hermano y lo derrumbe. Todo en el afán de ¿qué? De utilizar mis herramientas personales para correr libremente en este mundo. Pero espérate, los cuernos me los dio Dios. Así que esto es lo espiritual. El avión me lo dio Dios. El hotel me lo dio Dios. La casa grandísima para estar en la alberca me la dio Dios. Empiezas a lucir tus cuernos. Ahora imagínate que haya una planta carnívora y sea tu suegra. No puedes destruir todo, porque todo es la creación de Dios. Muchas veces lo que tenemos que hacer es cortarnos nuestros cuernos para que la santidad de Dios realmente nos deje pasar en este mundo material y podamos llegar del otro lado disfrutando la presencia de Dios. Destruir tu naturaleza y destruir la naturaleza de los demás solamente te da la oportunidad de correr en el mundo del pecado. Nunca te va a dejar conocer la verdad de Dios. Esta es una mala interpretación de la libertad de Cristo. Ser libres con la libertad con que Cristo los hizo libres y nunca regresar al yugo de esclavitud. Así que puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy libre. Tengo un cheque en blanco cuando llegué a Cristo porque Cristo me dijo que yo ya no tengo que estar atado de nada. Encontré una persona que dijo de esta manera: tú no te preocupes de esa situación. Ya una vez que eres libre, expande tus límites. Es más, no expandas tus límites, quita tus límites. Tu nombre, si te estorba, cámbialo. Si tu vida sexual te estorba, cámbiala. Si quieres tener un nuevo trabajo, cámbialo. Nadie puede condicionarte tus tiempos y tus límites porque tú ya eres libre. A Dios no le gusta la gente estancada. A Dios le gusta el cambio. Una definitiva mala interpretación. A Dios sí le gusta un cambio. ¿Y cuál es el cambio que le guste? Que tú no vayas con la guía de Satanás, sino que vayas con la guía de Cristo. Ese es el cambio que Dios quiere. Que no vayamos con la guía del mundo, sino con la guía del Espíritu. Y que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Que el Espíritu Santo nos lleve a todo conocimiento y que nos recuerde lo que debemos de hacer como salvos en el Señor. Consecuentemente, y este tema ya lo vimos tremendamente, el punto número 3 es, tienes que cambiar ¿qué? El pensamiento del creyente debe de ser santo. Ok, el pensamiento del creyente debe ser santo y tenemos 2 prédicas al principio que dimos en relación a los pensamientos en esta serie. Entonces voy a resumir. La forma de pensar o concebir las demandas del medio ambiente conlleva la determinación de la respuesta de las exigencias que nosotros vamos a tener. Mis pensamientos reflejan lo que yo soy, porque Cristo dice muy claramente que mis pensamientos se van a manifestar a través de mi boca y mis acciones. Así que lo que está en mi corazón, eso es lo que se va a manifestar. En psicología existe un término que se llama lapsus linguis. ¿Qué significa lapsus linguis? Significa que la persona está diciendo algo, pero quiere ocultar algo. Pero de repente es tan fuerte lo que está ocultando que lo muestra. Y se le sale. Muchos de nosotros queremos ser santos, pero realmente por dentro somos amigos de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Somos amigos del pecado, amigos de las cosas que no le gustan a Dios. ¿Y sabes qué? Tarde que temprano esa naturaleza va a florecer, va a salir y todos se van a dar cuenta de quién eres verdaderamente. Así que tenemos que ir caminando con nuestros pensamientos en relación a Dios.
Ustedes recuerdan la mitra. La mitra la usaban los sacerdotes. ¿Y qué decía la mitra? Santidad a Jehová. Y era portada en la frente. Ahora, ¿cómo sabíamos que este sumo sacerdote realmente era santo y tenía santidad a Jehová? Bueno, iba a tener una gran prueba cada año. Y iba a tener que entrar a hacer o espiar los pecados de Israel. ¿Qué pasaba si realmente su pensamiento no estaba en santidad? Y fíjese lo que le estoy diciendo, su pensamiento. No estoy hablando de su comportamiento y sus actitudes. Si en el momento que entraba al lugar santísimo sus pensamientos no estaban limpios, se acabó. Dicen que las campanas dejaban de sonar, y si las campanas dejaban de sonar, era señal de que ya había muerto. Imagínese que usted sabe cómo está su conciencia y va a tener que entrar a un lugar santísimo donde le van a decir exactamente ante el público, porque eso era una explanada que estaba esperando la expiación del pecado. Imagínese la vergüenza. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar mucho. Gracias a Dios, gracias al Nuevo Testamento, gracias al nuevo pacto que hizo Jesús con nosotros, que ahora nosotros no tenemos que pasar una vergüenza de demostrar nuestra santidad. Pero sabe que muchos sí nos ponemos la mitra y le vamos diciendo a todo el mundo, es que yo vivo en santidad. Yo leo mi Biblia, yo oro, yo hago actos buenos, etc. Pero bueno, qué bueno que no hay un lugar santísimo, si no, imagínense cuántos de nosotros, o por lo menos yo, ya hubiéramos caído. Así que lo que nos está diciendo la mitra, en otras palabras, es, sé congruente entre tu comportamiento. Y obviamente te recuerdo que tú y yo somos sacerdotes, de acuerdo a Pedro, ¿verdad? Somos sumos sacerdotes, nación santa, pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, tú y yo somos sacerdotes, que de veras portemos una mitra y esa mitra diga ¿qué? Santidad a Jehová, santidad a Dios. Entonces aquí vamos a tener una justaposición. Nosotros estamos formados en este mundo, actuamos en este mundo, tenemos relaciones personales con este mundo y tenemos relaciones sociales con este mundo. En otras palabras, somos de este mundo. Pero resulta de que cuando vienes a Dios dice que ya no puedes pensar así. Tienes que pensar como Dios te lo dice. Y buscar lo que Dios establece. Esto es una verdadera lucha espiritual. Todos tus argumentos materiales van a chocar contra los argumentos espirituales. La lucha entre los argumentos del mundo y la forma de pensar del mundo van a venir en contra de Cristo y los argumentos que Cristo nos da para una vida espiritual. Así que es necesario nacer de nuevo, entrar en el proceso de regeneración y seguir los pasos de Cristo para tener una nueva educación, ya no a nivel material, sino a nivel espiritual. La conclusión es sencilla. Si el argumento de Dios se opone al pensamiento del mundo, nos está diciendo que el pensamiento del mundo está errado. Así que el pensamiento correcto es el de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ahora sí aplica la palabra y di, cambia. Ahora sí di, cambia. Porque el pensamiento del mundo va en contra de Dios. Cambia. Cambia la brújula, cambia el camino, cambia tu dirección, cambia tus ojos y ponte a escuchar la palabra de Dios. Cambia. El sendero correcto lo tiene Cristo. Así que mi hermano, ¿te doy un consejo? Ve directo a la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios esté en tu corazón, en tu mente y en tus manos. No hay ninguna manera que si tú tienes eso en tu corazón, tú puedas meditar en una cosa diferente en la que está en el mundo. Y esa es una contraposición de las filosofías y pensamientos del mundo, porque tú vas a estar aferrado a la palabra de Dios, porque la tienes en tu mente, en tus manos, en tu conciencia, y en todo el día estás meditando. Dice la palabra de Dios que meditemos de día y de noche su palabra, sus leyes, sus mandamientos. De esta manera, cuando estamos pensando y meditando la palabra de Dios,
Nuestros pensamientos están conectados a la santidad, porque acuérdate que la palabra de Dios también es santa. Si se te había olvidado, la palabra de Dios también es santa, porque deriva de un Dios santo. 4. La gracia en el creyente muestra santidad. La gracia en el creyente muestra santidad. Y aquí tienes que tener mucho cuidado. La gracia y la santidad son inmanentes, por consecuencia, no se pueden separar. ¿Han escuchado ustedes la frase, qué bendecido está este hermano? Oh, está súper extra bendecido y es uno de los mimados de Dios. Bueno, número 1, ¿de acuerdo? Que Dios dice que Él no hace excepción de personas. Número 2, dice que Él aplica su justicia. Y número 3, esto nos está diciendo que la gracia de Dios se extiende incluso a aquellos que no le conocen. Eso quiere decir que la gente que no le conoce, aún sin conocerle, puede tener grandes bendiciones. La marca diferente, ¿cuál es? Que la gracia se combine con la santidad. Actualmente, entonces, muchos han entendido que la gracia es una oportunidad que tenemos todos los seres humanos para tener capacidad de pecar y la capacidad de ser perdonados. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted tiene la capacidad de pecar porque al mismo tiempo tiene la capacidad de ser perdonado o perdonada. Viene la frase tremenda en la iglesia. No te preocupes, mi hermano, porque la salvación no es por obras, es por gracia y tenemos la libertad porque a libertad hemos sido llamados. Así que no te pongas en una brújula equivocada. O sea, Dios te va a alcanzar en cualquier lugar, así que no hay problema, solamente arrepiéntete y pide perdón. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ya se les olvidó una parte de ese versículo. Sí, a libertad fuiste llamados, pero no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Parece ser que entonces Pablo ya no está de acuerdo con nosotros. Si bien es cierto que tienes libertad, la libertad se tiene que usar para amarse los unos con los otros. Efectivamente, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Porque dice la palabra de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a manifestar mi fe salvífica practicando el pecado? Respóndame usted. ¿Cómo le voy a hacer para manifestar que soy salvo? Practicando el pecado. Reflexione. Al tener una nueva naturaleza en Cristo, se une a una nueva vida en mí. Cuando el Espíritu de Dios se une, dice que el Señor, un Espíritu, es conmigo. Me vas a decir que al unirse el Señor contigo, al unirse conmigo, entonces se nos unió el pecado. No, la naturaleza jamás va a ser pecadora, sino que es santa la presencia de Dios en nuestra vida. Cristo se une a mi vida porque Él es el que se une al Señor y el Señor pidió a nuestro Padre Celestial que se uniera a nosotros para que nosotros fuéramos santos también. Entonces, la naturaleza jamás será la de practicar el pecado ni los lineamientos que existen en este mundo. Mis hermanos, ¿se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo? Esta es una reflexión muy tremenda. Si Cristo vive en ti, ¿a dónde te tiene que llevar? A la santidad. Si Cristo vive en ti y te lleva al pecado, entonces hay que preguntarnos quién está viviendo en ti. Porque lo más seguro va a ser el chanclas, ¿verdad? Quiero decirte lo siguiente entonces.
Si la gracia que recibes se manifiesta en un comportamiento rebelde o no testifica la santidad de Dios, entonces, ¿qué es lo que está en nosotros? ¿Qué es lo que está morando en nosotros? La gracia del Señor. La gracia no es un cheque en blanco, mis hermanos, para pecar deliberadamente. Por el contrario, la gracia nos habilita para hacer lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. La gracia me da las fuerzas, las habilidades, las destrezas o la fortaleza para hacer lo que yo tengo que hacer. Es decir, me da la capacidad de hacer para poderme encontrar en el mundo espiritual que Dios necesita. Debemos de liberarnos entonces de las falsas doctrinas y mantenernos firmes en el Evangelio. Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En concreto, existen responsabilidades de nosotros en relación con la santidad. La gracia no quiere decir que tendremos consecuencias o no tendremos consecuencias, sino que la gracia quiere decir que Dios nos dota de lo que necesitamos para seguir caminando en este mundo. No hay que generar confusión, mis hermanos, en este tema. Debe haber un equilibrio. Y ese equilibrio es que si Dios mora en ti, no hay tendencia al pecado. Hay necesidad de salir del pecado. Hay necesidad de mostrar tu nueva naturaleza. Las Escrituras nos enseñan que debemos de ceñirnos a la palabra de Dios porque eso nos salva de nuestros propios criterios, de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de reflexionar, de nuestra propia interpretación subjetiva. De eso nos salva y nos lleva directamente a la reflexión de Dios. Nosotros necesitamos ir a lo que Dios concluye, no a lo que nosotros concluimos. Reflexionar en la palabra de Dios, en su instrucción, nos libra de las consecuencias de hacer una mala interpretación o llevar una vida equivocada. 5, y esto es muy sencillo. El cuerpo del creyente tiene que estar en santidad. Es muy sencillo. En 1 Corintios 6:13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En otras palabras muy sencillas, el versículo establece que la comida es para el estómago y el nutriente para el cuerpo. Este principio establece que la comida es temporal, el cuerpo es temporal y consecuentemente el cuerpo va a morir. Pero dice Dios, aún así, este cuerpo que yo te estoy dando no es para que hagas pecados de nivel sexual. Porque el cuerpo es de Dios y para Dios. Y ahora, claro que no se está refiriendo a gente común, se está refiriendo a gente que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sí está quedando claro? El hombre puede satisfacer necesidades biológicas y tener su propio criterio moral, su propia conciencia y su forma de actuar. Es más, de hecho, llevarse como si quiere él, como un instinto animal, como se está dando ya en este tiempo. Ustedes muchas cosas que se pueden dar cuenta ya que el hombre las hace como instinto animal. Por consiguiente, esta persona actúa con una conciencia equivocada y cede su conciencia al pecado. Se convierte en el esclavo del pecado, perdiendo su libertad. Y como lo dije en el Salmo, no solamente es perdiendo su libertad, sino guiada su libertad por medio de Satanás. Entonces tenemos un pago materialista, pero no un pago en comunión con Dios. Dios establece que el cuerpo es para el Señor y el Señor del cuerpo. Dios creó el hombre para que el cuerpo sea santificado para el Señor y que este cuerpo santificado para el Señor le sirva al Señor. Y por eso nos dice que tenemos una primicia en la resurrección. Es un premio que nos da a través de Cristo cuando nuestras acciones corporales, que son materiales, se extienden y se elevan a un nivel espiritual. En 1 Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor también, a nosotros nos levantará con su poder. ¿Y todo esto ocurre por qué? ¿Porque hiciste buenas obras? No, porque tuviste fe y porque viviste en santidad para el Señor. Esta es la relación eterna que vamos a tener con Dios. Dios nos llamó a tener una comunión con Él para sacarnos de nuestro pecado. Y nos pide que tengamos una
verdadera comunicación por Él. Por eso, la mayoría de los cristianos antiguos decían, Maranata, el Señor viene, para recordarse y apoyarse siempre que era necesario vivir en santidad. Ojalá y algún día te acuerdes de esto y digas, si en la iglesia, que a mí no me gusta decir la iglesia antigua, ¿ok? Ni la iglesia primitiva, pero vamos a decir la primera iglesia, por darle un tiempo, un periodo. Siempre estaban diciendo Maranata, nos indica a nosotros que debemos de recordar, Cristo viene. Y ahora 2000 años después tenemos todavía que recordarlo más, Cristo viene, Maranata. Y esto es algo que nos enseña a que tenemos que estar siempre velando por la venida del Señor. Porque Él dice que vendrá como ladrón en la noche y nosotros no vamos a saber cuándo va a llegar. Tenemos que estar siempre ¿en qué? En santidad. Y estar como las 10 vírgenes, como las 5 que estuvieron preparadas, teniendo nuestro aceite y obviamente en oración para cuando venga el Señor, nosotros estar listos, porque obviamente se van a abrir las puertas y el Señor solamente va a pasar a aquellos que estén listos. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, vea lo que está diciendo. Y que no sois vuestros. O sea, ¿los cuerpos de quién son? De Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Otra vez, ¿el cuerpo y el espíritu de quién son? Ahora quiero preguntarte, ¿qué derecho tienes cuando tú te vayas al juicio final de decirle al Señor, este es mi cuerpo y mi espíritu, por lo tanto yo hice lo que era conveniente? No, porque la Escritura es muy clara, ni el cuerpo ni el espíritu es tuyo, así que el alma que pecare, esa morirá. Eso quiere decir que el juicio viene sobre el alma. Tenemos que tener mucho cuidado que hayamos caminado en santidad. Mis hermanos, no olviden que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, el vivir en santidad recurre a que podamos alcanzar las promesas de Dios. Así que vamos a decir el punto número 6, las acciones del creyente hacia la santidad. Y vamos a decirlas rápido. ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tener nosotros hacia la santidad? 1. Alcanzar la proeza limpiándonos ¿de qué? De nuestra carne, de nuestro pecado. Y esto puede ser limpiándonos de las ideologías humanas, del gnosticismo que contamina la iglesia, de las cosas helenistas que hacen resaltar nuestro cuerpo. Lo importante para alcanzar la promesa de Dios es que nosotros caminemos en santidad, siendo cuerdos en que el espíritu y la carne pertenecen al Señor y consecuentemente al pertenecer al Señor, entonces Cristo Jesús a través de su sacrificio ya lo limpió. Perfeccionar, sí, y voy a decir esto porque luego mucha gente cree que, son mis obras las que limpiaron mi espíritu. No, Cristo Jesús lo limpió. 2, perfeccionar es creer en madurez. No puedes ser cristiano maduro si sigues pensando que vives en el mundo. No puedo crecer en santidad si no tengo amor de Dios, mis hermanos. Si no tengo amor de Dios, entonces no puedo decir que tengo amor al prójimo y tampoco puedo decir que tengo amor a mí mismo. Por favor. 3. Crecer en la palabra de Dios es corregir y dar respuesta cuando tienes un error bíblico. Es aumentar las bases de lo que necesitas de sus promesas. Ir viendo sus caminos, sus pisadas para seguir en el pensamiento congruente con Dios. 4. No te unas a los yugos desiguales. Esto no significa nada más el matrimonio. Significa también tus amistades. O sea, ¿qué andas haciendo con una persona que no es de tu género? ¿Para qué andas conviviendo con una persona que tiene problemas en su entendimiento personal? ¿Para qué te casas con alguien que no es cristiano? ¿Para qué haces negocio por alguien que es mundano? No te unas a yugos desiguales. Así que no te unas a Satanás, únete a Cristo. Satanás es yugo desigual. No te unas al pecado, únete a la santidad, porque si no, es yugo desigual. 5. Debo formar mi conducta en Dios y sus mandamientos.
No tomando las cosas del mundo, trayéndolas a lugares santificados o mostrar nuestra santidad con cosas santificadas, o yo aparté esta cantidad de dinero para el Señor, como muchos lo hacen con el diezmo. Yo ya aparté mi diezmo porque es para el Señor, porque es santo. No. Mejor, ¿qué te parece si pones tu corazón y dices, esto no me pertenece porque el Señor me lo dio y lo único que voy a regresarle es un poco de lo que Él me dio? No se oye bonito ahora, ¿verdad? Pero no es tuyo. Este mundo no es tuyo tampoco. Edifica entonces cosas en lo espiritual. No edifiques cosas que sean materiales o en la carne. 6. Mi conducta no debe de formar cosas carnales mezclándolas con cosas espirituales. Eso es brujería, mis hermanos. No debo de incorporar ninguna ofrenda a Dios y debo de empezar a tener mis prioridades que no sean carnales, sino que sean espirituales. En Santiago 4:6 nos enseña que no podemos vivir en la anomía. ¿Qué significa la anomía? Que aceptamos la voluntad de Dios, aceptamos la verdad de Dios, pero estamos totalmente en desobediencia. No puedes tener esa actitud. Santiago 4, versículos del 4 al 6 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ok, hasta este punto, ¿a quién les está hablando Santiago? A la iglesia, ¿ok? A la iglesia. Es decir, a nosotros, a los hermanos. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que en concreto, y esto duele, todo aquel que está bajo el señorío de Cristo entiende que la amistad en el mundo es enemistad con Dios. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Te voy a dar una clave. De acuerdo a cómo valores el pecado, te va a decir cuál es tu real naturaleza. Si eres tolerante con el pecado, pues tú ya sabes cuál es tu naturaleza. Si tú quieres cambiar el pecado, ya sabes cuál es tu naturaleza. Esto nos va a decir exactamente cuál es la inclinación de nosotros y de nuestro corazón, de nuestra alma. Y esto puede decir también si tú eres un templo realmente de Dios o si realmente eres un creyente activo de Dios. Acuérdate que el templo es un lugar consagrado para Dios y Dios dice que tu cuerpo, tu alma y tu mente deben de estar consagradas para Dios. ¿Por qué? Porque vamos a recordar nuevamente el tema, si Dios no está ahí, no hay santidad. Dios quiere habitar tu cuerpo, Dios quiere usarte, Dios quiere amarte, Dios quiere que le sirvas. Hay que mantenerlos limpios. 7. Las promesas de Dios sobre la santidad. 5 promesas que Dios nos da a través de la Biblia. 1. Habitaré y andaré entre ellos. Esta unión se le conoce como inmanencia. Una unión inseparable. Cuando tú te unes a Dios y Dios contigo, ahora sí puedes decirlo con toda la verdad. Si es Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero si tú no estás con esa inmanencia, entonces mejor ni expreses esas palabras, porque entonces puede pasar que cualquier espíritu o cualquier persona te destruya. ¿Se acuerdan aquellos que fueron a sacar los demonios y regresaron desnudos? Porque les dijeron, a Pablo y Jesús conocemos, pero ustedes no. Entonces muchas veces no tenemos esa inmanencia, es decir, saber que la santidad de Dios, la presencia de Dios verdaderamente habita en mí. Dios dice, seré su Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren decir amén? Yo quiero que Dios sea mi Dios.
Él es el único verdadero, al único debemos dar alabanza, adoración, la gloria y decirle, sí Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, porque si tú no eres mi Dios, yo no tengo santidad. 3, serán mi pueblo. En otras palabras, significa que Dios quiere gobernarte. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios tome el gobierno de sus acciones, el gobierno de su vida, el gobierno de su familia? Una vez se los prediqué y ustedes han de recordar aquí cuando veíamos lo de familia. Hay que traer a Dios, poner un altar de Dios para que Dios siempre esté en este hogar. Que sea Dios el que gobierne a mi pueblo. ¿Quién es mi pueblo ahorita en este momento? Mi familia, mis hijos, mis cuñados, no sé, mis hermanos, quien está alrededor de mí. Él es el pueblo. Y ese pueblo que me toca a mí como sacerdote, yo prefiero que Dios lo gobierne plenamente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que gobierna con justicia, un Dios que gobierna con misericordia, un Dios que gobierna con bondad, un Dios que gobierna sobre todo con amor. 4, Dios dice, los recibiré. Fíjense qué hermoso que Dios diga, te voy a abrazar, te voy a recibir, te voy a dar una clase. Jesús dice, y voy con el Padre y les voy a hacer morada para que habiten conmigo, para que estén conmigo. Es decir, Dios va a ser un Dios hospedador de todos aquellos que vivan en santidad. Dice Dios, seré su Padre y yo los llamaré mis hijos. No sé si lo ha pensado esto, pero si Dios es nuestro Padre, Dios nos está dando su apellido, vamos a decirlo de esa manera. Todos nuestros hijos tienen nuestro apellido, ¿verdad? Hay un aspecto interno y uno externo, el legal. Dios nos adopta y nos da su nombre. ¿Son mis qué? ¿Qué dice? Mis hijos. ¿Cuál es el nombre que nos da? Hijos. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos que asumir las responsabilidades de ser un hijo de Dios. Y una de las responsabilidades de ser hijo de Dios es caminar en santidad. Dios nos da vida. Esto es lo interno. Dios pone su vida en nosotros, pone su gracia para que nosotros habitemos y podamos realizar su obra y caminar de manera agradable a Dios. Le pregunto, ¿usted quiere que esas promesas de Dios se cumplan en su vida? Es necesario nacer de nuevo, vivir en santidad, caminar en santidad. Porque el Señor Jesucristo puso su vida por nosotros. Pero Él quiere no solamente poner su vida, Él quiere habitar con nosotros en la eternidad. Debemos de crecer en ese conocimiento de Cristo, mis hermanos. Somos partícipes de la gloria, de su excelencia, de sus promesas. En sus promesas dice que tenemos vida abundante, vida eterna, pero Cristo pagó un precio muy alto. La salvación es el resultado de todas estas promesas, de todo ese dolor, de todo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la realidad, la real santidad. Entender lo que hizo Cristo en nuestra vida. Todo aquel que cree entonces se convierte en ¿qué? En hijo de Dios a través del sacrificio de Cristo, pero que no se le olvide decir, Maranata, Cristo viene. Y eso es lo que nos hace más santos, que tenemos la esperanza de vivir eternamente con nuestro Señor. ¿Está listo para que Dios habite en usted? Para que Dios le llame hijo, para que la gracia de Dios venga a usted, para que usted separe su vida para Dios. No, para decirle al Señor, Señor, tú separa mi vida para ti. Quiero servirte en santidad. Quiero vivir en santidad. Quiero que tú lleves a mi familia en santidad. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, es difícil entender que la santidad no nomás es un hecho personal de la voluntad, en el cual yo digo me separo para Dios y es todo. No, Señor, tenemos que conocer que tú eres el que nos separa y nos aparta para ti. Gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros. Gracias por tu Hijo amado, Cristo Jesús, que nos da la redención y la salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte para honrarte, para que verdaderamente tu vida sea mostrada en nosotros y nosotros seamos testimonio de ti.
Ayúdanos a trabajar con todas esas deficiencias que tenemos, Padre Celestial. Sabemos que no somos perfectos, pero al unirnos a ti, como dice tu palabra, uno somos contigo, Señor, y queremos nosotros vivir en esa santidad que tú tienes, Señor. Sabemos que no podemos ser perfectos, pero tú has dicho que tú nos ayudarás a llevar la carga, Señor, que tú nos llevarás a vivir en humildad. Señor, ayúdanos a estar en ese lugar. Ayúdanos a dar testimonio a cada uno de los que no te conocen, Señor. Te pido también por esta casa, te pido por los que no te conocen, Padre Celestial, para que llegue a su corazón tu palabra y alumbre su caminar, alumbre sus corazones, penetre en ellos para que también sean salvos, Padre Celestial. Te pido por todos aquellos que en este momento también están pasando dificultades, por nuestras familias, Señor, por nuestras iglesias. Señor, ayúdanos a tener una mejor fe, a ver tus promesas, pero especialmente a no olvidarnos el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor Jesús. Te pido que todos gritamos Maranata, que tú vienes, que tú no nos has olvidado y que podamos vivir en santidad cada día esperándote, Señor, porque sabemos que tu venida está pronto. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.